Alfredo Jalife, bienvenido, buenos días. Te agradezco, José. Un placer estar aquí en los estudios contigo y Igualmente. con el público español. Ha pasado Davos, Bueno, sí, ya sin necesidad de Davos añadir estaba muerto. un detalle más. Oye, Klaus Schwab ya ves que ya había tenido su escándalo. Sí. Pero además Davos duró más de 50 años, Schwab. Tú sabes que lo coloca Kissinger. Sí, sí. Es en el entorno de 1971, el desacoplamiento del dólar. Bueno, con quieren el cambiar oro. de Davos, ¿eh? Se quieren ir a Irlanda. Vamos a ver dónde. A México. Vamos a ver dónde plantan el nuevo Davos. Bueno, está muy claro, ¿no? En los programas de ellos. Lo que pasa es que a veces no les creemos, sobre todo los europeos. Yo no sé si Europa leyó los documentos de Estados Unidos o no los leyeron. Yo creo que sí leen, porque aquí leen mucho, por lo menos mucho más que México. Lamentablemente en México no leemos. Lo leyeron, pero no lo creyeron. Oye, mira, todo viene desde el libro del Strategy of Denial, ¿te acuerdas de ese libro? La estrategia de la negación. Pues nada menos que el nieto de Colby, el que fue director de la CIA, católico, del ala dura, su nieto Elbridge Colby, aliado de J.D. Vance, con Silicon Valley, Peter Thiel, el anticristo. Palantir. Ahí lo tienes todo, ¿no? Pues ahí está todo. Luego, a partir de ahí, el mundo, si tú me preguntas, eso es fascinante cuando uno lo ve cronológicamente, vivirlo es otra cosa, dependiendo si estás en el lado ganador o en el perdedor. Eso también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? El primer Trump, él quien hace todo, porque él es como el Paul Wolfowitz, tú lo recuerdas con Bush, Baby Bush, es el equivalente, es el subsecretario ahora de la Defensa en materia política. Entonces es el hacedor, estratega de todos los planes, de cualquier, bueno, sobre todo de Trump, ¿no? Entonces el primer Trump varía, ahí tú te das cuenta, China era el enemigo a vencer. Ese era el enemigo a vencer. Y de ahí sale ese famoso libro. Luego entra el intermezzo que fracasó con la guerra de Ucrania. Bueno, es que yo creo que Biden y todo su grupo nunca se esperaron al Oreshnik, ¿no? El Oreshnik decidió la guerra. Y a veces ya lo está diciendo hasta el jefe de servicios de inteligencia de Rusia, ¿no? ¿Cree que ahora sí que se va a cerrar la guerra? ¿Cómo dices? ¿Cree que ahora sí se va a cerrar la guerra en Ucrania? Sí, ya. Yo creo que ya está, ¿no? Ya está perdida desde hace mucho. Ahorita el problema es territorio, el Donbass está en juego. La otra es garantías que tiene que dar Estados Unidos grandes. Mira, las garantías de Trump y la carabina de Ambrosio, pues ahí se las quiere creer Zelensky. Y Trump mismo ni cree en Zelensky, esa es otra, ya ves que. Sí, pero Zelensky en Davos ya cambió la imagen Ya cambió de Europa, la semana pasada. A Europa ya le planteó de otra manera. Feo. Se revolvió contra Europa, ¿eh? Sí. Bueno, porque si no, acuérdate que están los baños de oro, ¿no? Los baños dorados. Y ahora que está tan elevado el oro, con mayor razón. Sí, él está muy ligado a Netanyahu, Zelensky. Ya ves todos los... él es israelí de origen, házaro. Entonces, incluso su proyecto siempre fue el Gran Israel. Ahorita ya está saliendo. Me vas a perdonar, pero ahí está en el libro. El Gran Israel de Zelensky perdió ese proyecto. Y ahí pesa mucho Netanyahu. Ya sabes que Netanyahu es muy dado a dar trueques, etcétera. Quizás quiera algo contra Irán, pero lo de Irán es un tema candente. El trilema global, ¿por qué? Mira, porque el mundo está ante tres situaciones. Bueno, al menos cuando lo escribí. Uno es la guerra nuclear, que yo la dejaría como una última perspectiva. Puede haber un cisne negro, un accidente, nunca sabes. Ahora tenemos el problema el 5 de febrero, vence ya el acuerdo START, Strategic Arms Reduction Treaty, el Tratado de Reducción de Armas Nucleares. Acaba de hacer una entrevista muy importante Medvedev, el segundo del Consejo de Seguridad ruso, donde habla de que pues el 5 de febrero, el post 5 de febrero va a ser otra fecha. Eso es muy importante tenerlo en la mente. El 8 de febrero tiene el Super Bowl Estados Unidos,
Creo que Trump va a estar más pendiente en el Super Bowl que en el 5 de febrero. Entonces, una guerra nuclear, yo se lo digo incluso a mis alumnos, vean, ni piensen en ella porque cuando suceda ni nos vamos a dar cuenta. Trump lo dijo, tiene la capacidad de Estados Unidos de destruir al planeta 156 veces. Bueno, ¿cuántas veces le dejas a Rusia, que tiene mayor número de ojivas nucleares? Tiene armas hipersónicas que no tiene Estados Unidos. Las armas esas nuevas, el Poseidón, ¿no? Y el otro ahí, el submarino famoso, etcétera. Ya ves que el Poseidón además tiene un reactor nuclear miniaturizado que puede durar dando vueltas frente a las costas de Estados Unidos el tiempo que quiera. Es decir, la batalla militar, y yo creo muchas veces, los que no cambian su chip, estamos ante una situación novedosa que naturalmente va a desembocar en un nuevo orden mundial, con diferentes parámetros y atribuciones. Aquellos que están esperando a la misma ONU, y esto de que acuérdense que hicieron un orden, ¿no? Muy occidental, pero que nadie había aprobado, ¿no? Nada más dijeron, este es el nuevo orden, que era que lo hacen Jack Sullivan y Blinken, ¿te acuerdas? Con Biden, que estaba pues, ya discapacitado. No hay que ser... Yo creo que está muy claro el camino del mundo, por eso está el trilema. Entonces tenemos dos situaciones allá intermedias, ¿no? La fractura que la estamos viviendo de la biosfera, de facto. Antes en Ucrania se dio la fractura con Estados Unidos y Rusia, que era altamente peligrosa porque pudo haber desembocado en algo feo. Hoy ya está más claro porque hay diálogo con Rusia de parte de Estados Unidos. Nos caigan bien o mal, aquí no son sentimentalismos, estamos hablando datos duros. Con Trump se da el Anchorage, el espíritu de Anchorage en Alaska, hay diálogo. En relación a Groenlandia, que yo entiendo muy bien, han pegado el grito en el cielo en Europa. Ya ves que Macron también trae una línea ya un poco diferente a las de Estados. Aquí el problema, yo lo que veo, hay muchas trampas. Es decir, porque hay que ver el mundo en sus niveles reales de poder. Estamos en un mundo de juego de grandes potencias, que ya está muy trillado el término, tipo siglo XIX, ¿no? ¿Por qué China está tan callada? Porque recibe a Trump en abril, no quiere problemas, quiere arreglo, quiere Taiwán. Pero Taiwán ya prácticamente se la entregaron, ¿no? Pero Taiwán económicamente es un cambio fundamental y sustancial en el mundo. Sí, bueno, por lo del TSMC, los chips. No, pero ya se lo van a traer a Arizona, ¿no? A Estados Unidos. Eso es lo que vale. Pero ahí le pega más a Japón. Y luego China, su golpe que le da a Japón, porque Japón apoya a Taiwán y con lo de las tierras raras. Entonces yo creo que sí, mira, yo creo que si agarramos al mundo en sus tres polos principales, aunque yo sí hablo del polo cuatripolar con India, sin duda se va a dar de 5 a 10 años, pero no hoy. Hoy, corte de caja de hoy, India todavía no juega a ese nivel, aunque pues ya ves, ayer se hizo un acuerdo importante con la Unión Europea, ¿no? Y fíjate lo paradójico de la Unión Europea. Saca del cajón desastre un tratado que estaban negociando con India. 20 años. De 20 años. Y con el Mercosur de casi 30 años, ¿no? Bueno. ¿Por qué lo hacen? Pues es reactivo, no son políticas viables, son reacciones, donde quien sale beneficiado es India, quien sale beneficiada naturalmente va a ser China, y viene el pleito tremendo en la casa de la anglosfera entre Carney, ¿no? Que ya lo quieren hacer. El gobernador. El gobernador, ya lo quieren hacer el héroe de la Vía Láctea, ¿no? Etcétera, etcétera, cuando él fue uno de los que causaron el desastre en el mundo, cuando fue gobernador del Banco Central de Canadá y luego del Banco Central de Inglaterra, que es inédito e insólito, nunca había sucedido, pero él es el que sostiene el modelo de la globalización y en forma farisea va y despotrica en Davos, ¿no? Feudo de Larry Fink de BlackRock, ya sabes que él es el copresidente, ¿no? Y ya viste, pero para mí lo que no se manejó en los medios occidentales es algo que es más sustancial, porque ahí sí notas la fractura real, que es la cena, que eso sí lo saca Financial Times, hay que darles el crédito, la cena que le dan a Edvard Lutnick,
el secretario de Comercio, donde, pues ya ves, Al Gore enloqueció, gritó, aulló, etcétera, etcétera. Se sale Christine Lagarde, lo viste, ¿no? Y ya no sirvieron el postre, porque yo creo que se hubieran matado ahí adentro, sin duda alguna. Entonces, ahí sí se notó la fractura, porque eso es real. Yo creo que si tú me preguntas cuál fue el discurso real en Davos, fue ese. Porque el de Carney fue Creo que hipócrita. es un mundo dividido. Sí, ahí estás Entre élites divididas. Sí, así, en Estados Unidos y en Europa misma. Ustedes ahora tienen tienes en Gran Bretaña Farage, apoyado por Trump, en contra de Starmer, que hoy va a estar en China. ¿Ganaría? ¿Cómo? Si hubiera elecciones, ahora las encuestas le darían ganador clarísimo. A Farage. Ya todos los conservadores están yendo con el partido. Hoy uno más. Bueno, es que eso va a ser diario, ¿no? Eso lo saben hacer el Partido Conservador. Bueno, luego tienes en Francia, pues ya ves, la aceptación de Macron es prácticamente nula, ¿no? Ya hasta usa anteojos negros para no ver las encuestas, ¿no? Y luego tienes en Alemania, pues ya ni se diga, ¿no? Los dos ejes que tienen, que han estado cambiando un poco, ¿no? Sobre todo Merz, BlackRock, ¿no? Ya ves que entre Trump y BlackRock, aunque son enemigos reales en la cuestión financiera, hay lo que se llama la zona gris, hay zonas grises, no todo es así tan blanco y negro. Ya ves, asistió Trump, pero fue a darle la sepultura a Davos. Esa era la noticia y no era Carney. Lo que pasa es, hay que reconocer que los 4 jinetes de la globalización financierista, que son los Rothschild, Larry Fink con BlackRock, Bloomberg y George Soros, pues sí controlan los medios occidentales. Eso no creo que a alguien le quepa la menor duda. Y ahí es la debilidad de Trump, que muchas cosas de las que él dice ni aparecen en los medios, incluso en Estados Unidos, fuera de Breitbart y su Truth Social, ¿no? Que él es muy ardiente en ese sentido. Entonces, mira, yo creo que el mundo está muy claro a dónde va. Y ahí viene, por eso es el trilema. El otro es, pues vamos hacia el nuevo orden mundial. Y yo creo que en esta fase es tripolar. Los 3 grandes actores son Rusia, China y Estados Unidos. Y vea, queda muy claro, José, mira, cuando uno sigue en un mes de diferencia, tú sigues lo que publica la Casa Blanca el 30 de noviembre, que es el estudio de seguridad estratégica, ya viste el plan ahí, sí, donde nombran a Rusia como... es el documento más importante de la administración Trump. Ahora mismo es el más importante. Y ese es el que pesa. Nada más hay que ver los lineamientos. Ahí, ¿qué pasa? Se acerca con Rusia, maneja el término de estabilidad estratégica con Rusia, desdeña, para decir un término suave, a Europa, que no lo creen, no lo siguen creyendo los europeos. Dialécticamente la palea. Así es. En ese documento. Y luego Latinoamérica, pues creo que lo dije en una ocasión, creo con Sergio Fernández, creo que me entrevistó. Los 2 grandes perdedores son Europa y Latinoamérica. La doctrina Monroe, que ya estás viendo los planes ahora. ¿no? ¿Cómo? Ahora, no, además es Monroe y con corolario Trump, pero ahí viene lo interesante. Ya va más allá de Dinamarca, porque muchos creyeron que Trump se equivocó con lo de Islandia. Si tú te das cuenta, ya el mismo Trump maneja en los mapas que ha sacado, o que han sacado sus partidarios, manejan a Islandia. Y muchos creyeron que era una confusión, porque le llamó la tierra de hielo a Groenlandia. No, era Islandia, literalmente. Iceland. Digo, eso es muy importante decirlo. Entonces ahí tienes todo lo que es. No crees que me gusta a mí, ¿no? Pues veo el mapa de México totalmente ahí. Lo único que dejaron es el Golfo de México, que ya ves que Trump ya lo había cambiado por Golfo de Estados Unidos. No, no es de América, porque en el término en inglés, América no es es Estados Unidos. Entonces, donde ahí tenemos la parte mexicana, porque ya la agotó Estados Unidos, su parte petrolera, hay pletóricas reservas de petróleo frente a la costa mexicana. ¿Y en qué situación está México? Que lo ve tan de cerca, igual que Canadá ahora mismo ya nota la presión, México... Yo creo que hay una gran incredulidad. Mira, México padece una grave enfermedad, que es la ignorancia geopolítica. No tenemos una escuela
geopolítica en México, real. Tenemos, yo creo, las dos entidades que manejan la geopolítica en el país son la Iglesia Católica, que lleva 2026 años en este negocio, y el Ejército. El Ejército sí está muy claro. Sí. Yo doy clases en el Ejército y en la Armada, están muy conscientes y saben muy bien. Lo que pasa es que los civiles de México, pues ya se les olvidó que tenemos un Museo de las Intervenciones, donde hay 13 intervenciones, 13. Del 13, 11 han sido de Estados Unidos. Las otras 2 han sido una de Francia y la otra de Austria. Bueno, Austria vía Maximiliano, vía la alianza con los Borbones, ¿no? Entonces, como que México es un país demasiado cándido en materia de geopolítica. Y se nos olvida la parte de la historia que tenemos ahora. Tiene un gran futuro. Fíjate, pareciera que estoy siendo muy drástico. No, pero tenemos un gran futuro porque a nivel demográfico. A nivel demográfico, fíjate por los efectos secundarios del Tratado de Libre Comercio y la emigración. Hoy se calcula que en 20 años, de 10 a 20 años, la primera etnia demográfica en Estados Unidos van a ser los mexicanos. ¿Por qué? Los blancos están bajando, los centennials en forma exponencial están subiendo, y hoy tenemos alrededor de 50 millones de mexicanos en Estados Unidos que producen más que los casi, depende de quién haga las estadísticas, que ya sabes, hay muchas lecturas, alrededor de 130 millones de mexicanos, producen más los 50 millones de mexicanos en Estados Unidos que todo México. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los mexicanos está en los 2 principales estados que tienen el primero y el segundo ingresos en Producto Interno Bruto, que son California y Texas. Curiosamente, California manejada hoy por los demócratas, con Newsom, que ya ves, ya casi lo destaparon, para la presidencia del partido, y tienes tú al Partido Republicano que maneja Texas, pero México tiene el mayor kilometraje de frontera, más con Texas que con Canadá, mira mi lapsus, que con California. Entonces eso es muy importante porque electoralmente, si siguen habiendo elecciones, sigue existiendo esta entelequia llamada democracia, pues la demografía va a vencer, quieras o no. Eso es muy interesante, es decir, el México de hoy yo creo que tiene problemas muy serios. Tenemos ahora sí otro trilema con Estados Unidos. ¿Qué escenarios hay? Que yo lo planteé en la televisión turca el año pasado, la televisión estatal. El primero, una frontera tipo Afganistán-Pakistán, que de facto ya opera en consecuencia. Todo esto hay que ocultarlo porque los mexicanos somos, ¿no? Jingoístas, ya ni siquiera patriotas. Somos muy nacionalistas. Yo diría más el centro y el sur que el norte, pues hay 3 Méxicos de facto. La segunda opción lo tienen en sus libros. Hay un libro de Caspar Weinberger con prólogo de Margaret Thatcher, que ahora el segundo que hace el libro con Caspar Weinberger se llama Peter Schweitzer. Acaba de sacar un libro feroz, ahorita te lo digo en un minuto. Pero ese libro de Caspar Weinberger, tú recordarás, fue el que manejó el Pentágono con Reagan, pues hablaba de Next War, la próxima guerra, y ahí estaba México en el mapa. Y la tercera, que eso lo maneja el ejército de Estados Unidos, que es la balcanización del país en 3 pedazos, norte, centro y sur. Entonces, ojalá sepan negociar, pero donde yo sí veo, y no lo hemos sabido aprovechar, es esa fuerza civilizatoria que nos une a los mexicanos, entre los migrantes, que son 50 millones, el segundo ingreso más poderoso del país, aparte del síndrome del Chapo, es las remesas. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. No hemos sabido manejar la cuestión de nuestros migrantes en Estados Unidos. Y ahí viene este libro que acaba de sacar Peter Schweitzer, que es un agente muy cercano a Trump, por eso me da temor. Escribe en Breitbart y acaba de sacar un libro que se llama El golpe invisible y acusa a 50 consulados mexicanos
de estar apoyando los levantamientos a favor de la agenda woke, a favor, en contra de Trump, etc. Eso es muy duro, porque ahí ya puedes tener también tú un macartismo étnico. Es decir, todo esto que estamos hablando, José, lo saben perfectamente en Estados Unidos, porque ellos son los creadores de esos proyectos. Me llama la atención que en México, por alguna razón, tienden a minimizarlo. No tenemos una prensa verdaderamente libre por dos razones: o se venden o los compran, da igual. Entonces, cuando tú no tienes una prensa libre, pues hay problemas. Porque hay que decir las cosas, ¿no? Solo una cuestión más. Minnesota. Sí. ¿Le preocupa que aquello pueda acabar en un enfrentamiento civil mayor del que ahora mismo se pueda percibir? ¿Que esto pueda escalar todavía más? Tatin Wolf, que claro, era el que estaba con Kamala Harris también, con lo que se juntan los caminos, ¿no?, de las elecciones también. Bueno, eso es lo principal, ¿no?, para Trump. Las elecciones intermedias. Ya ves, hoy el presidente Trump comentó que va a entablar juicios criminales en contra de las encuestadoras, que lo están bajando demasiado. Oye, bajó 15 puntos. Es decir, en 10 meses recuperar 15 puntos, tienes que hacer milagro y medio. Por eso él está en una agenda muy, yo diría, activa, hiperactiva, ¿no? Entonces, mira, Minneapolis es un problemón. Ya ves, ya salió. Minnesota. Pero Minneapolis fue el evento, a pocos metros de donde sucedió lo de George Floyd, de nueva cuenta. Y además ve toda la agenda que se concentra en Minnesota. Está el asunto del fraude de los somalíes, ¿no?, que le pega a Valls, ¿no?, que era el candidato a la vicepresidencia con Kamala Harris. Yo creo que sí es una verdadera papa caliente y que además hay que decirlo. ¿Pero qué va a hacer Trump? ¿Relajarlo o potenciarlo? No tiene, en Minnesota lo tiene que relajar. Ahí sí. Y ahí porque no es un sitio, acuérdate que es un sitio difícil, que le gana incluso a duras penas, ¿no? En la elección se ganó a favor de Trump, curiosamente. Entonces hay una gran migración ahí de somalíes, también hay árabes, etcétera, y no la tiene fácil. Y si tú le juntas esto al caso Epstein, que no está todavía enterrado. ¿Por qué? Porque cometieron un error los demócratas, sobre todo Hillary y Bill Clinton, en no acudir al citatorio del Congreso. Y eso te lleva los pueden encarcelar. Y los demócratas felices de la vida con que se vayan los dos Clinton, por una razón, porque el caso Epstein ya se dieron cuenta que puede haber un empate, van a salir embarrados todos. Pero ya el caso de Minnesota, ahí sí están viendo, sin duda alguna, un horizonte muy favorable, pero más que nada, eso es importante, José, está el síndrome Mamdani. Es decir, si tú escuchas hoy el discurso de Trump, está imitando a Mamdani con esta famosa frase, palabra inglesa de affordability, ¿no?, que yo la traduzco en castellano como asequibilidad, otros accesibilidad, que es la agenda para los trabajadores, para la clase obrera, etcétera, etcétera, que es lo que te dan los votos. Y luego tienes ya el choque que viene y muy fuerte, eso que no se ha seguido mucho, seguramente ustedes lo han hecho porque se han especializado en esto, el choque contra la banca. Le acaba de meter un juicio Trump a Jamie Dimon, por JB, por otras razones. Ya ves que él dice que lo quitaron de la banca, de banking le llaman en inglés, sí. Pero también tiene un problema con Bank of America. Y además él quiere ponerle un tope a las tarjetas de crédito, hasta 10%, que obviamente sería un evento popular tremendo. Sí, pero vamos a ver cómo responderían los mercados en ese momento, cuando tú tienes hoy 2.5 cuatrillones en anglosajón de derivados financieros, del que nadie habló en Davos. Y uno de sus creadores principales es Mark Carney. Fíjate qué interesante dato. Entonces, por eso ellos están buscando su esfera de influencia, la vieja anglósfera, con países medianos, pero sin Estados Unidos. A ver, ¿cómo puedes quitar, te guste o no Estados Unidos, cómo puedes quitar Estados Unidos siendo una de las 3 superpotencias globales del esquema? Yo creo que hay una ensoñación ahí terrible. Luego trae una alianza, ya ves que lo han dicho, que Francia y Gran Bretaña acudirían al rescate de Carney, no así tanto Alemania,
como si seguramente tú lo habrás notado, Alemania se ha deslindado un tanto cuanto en la personalidad de Merz, no así en la de Ursula von der Leyen, que ya ves, no sacó un buen acuerdo ayer en India, hay que reconocerlo. No el de Mercosur. El de Mercosur no, porque ahí está lo agrícola, ahí es muy duro, ¿no? Pero a India le fue muy bien, hoy le rebajaron en muchos rubros hasta 90%, si no me equivoco, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alfredo Galife, por compartir estos momentos aquí en Negocios Televisión. Gracias. Y les recomendamos el trilema global de Alfredo Galife, el nuevo orden tetrapolar, fractura bipolar biosférica y, ojo, guerra nuclear. Don Alfredo Galife, buen día y buen negocio. Un placer. Gracias. Y a ustedes también, buen día y buen negocio.